249. Así te comunicas con nosotras y nos dejas algún mensajito. Así que continuamos con nuestro programa. Bueno, y vamos con nuestra segunda invitada de hoy, un lujazo que nos estamos dando. Ahí está, ya la saludamos ahora, Solange, la doctora Solange Kuffelman, médica ginecóloga. Hola, ¿cómo están? Educadora sexual, y además, vamos a decirlo bien ahora porque tuve tiempo de buscar, es autora de un librazo, Todas las infancias son diferentes y la tuya como es. Y déjame decir un cachitito de qué se trata. Es un libro para compartir y jugar entre adultos y adultas, niños y niñas de 6 a 12 años, y la propuesta incluye actividades lúdicas, reflexiones, historias para leer y pensar en familia. Los recursos de este libro fueron presentados como disparadores para la comunicación sobre sexualidad y diversidad en las infancias. Ese librito lo vamos a estar sorteando hoy, 2 libritos vamos a sortear hoy que generosamente nos dio Solange. Excelente. Te saludamos, Solange, un gusto tenerte hoy con nosotras. Hola, el gusto ¿me escuchan bien? ¿Me ven bien? Perfecto, sí. Excelente, excelente. El gusto es para mí, es un honor estar acá con ustedes, que me convoquen, tener la oportunidad de hablar, de comunicar, de enseñar y de compartir con ustedes. Estuve escuchando el programa y me encantó y me encantó la entrevista que tuvieron recién, la energía que tienen y nada, y estaba pensando lo maravillosas y generosas que son. Eso. Es que realmente no lo podríamos ser sin tener la compañía de ustedes también y bueno, y de muchas otras chicas que nos acompañan, mujeres y profesionales. Es todo un conjunto, porque si no, no funciona. Una máquina sin su engranaje correspondiente no puede seguir adelante, así que bueno, también agradecerte a vos por estar acá. No sé si vamos a poder hacerte preguntas, porque cuando vos hablás... No solo estar acá, sino estar en cada instancia en la que te precisamos, en la que te consultamos. Participaste del evento del Congreso, del evento de la Feria del Libro, y nos ayudás también a nosotras a entender. Hay una frase que dijiste en el Congreso que quedó muy marcada, cuando dijiste que no es lo mismo sexualidad que sexo, hablar de sexualidad que de sexo, o algo similar, y nos ayudaste en estos 2 años, porque nos conocimos en la pandemia, en esta necesidad de seguir buscando, nos ayudaste a entender y a hacerle entender a las chicas que nos acompañan que está bueno hablar de sexualidad y de sexo. Y no esta frase que usas vos, que el sexo tampoco tiene que doler, tan asociada a nuestra frase de si duele no es normal. Es un aprendizaje muy grande. Y este libro que presentaste también en la Feria del Libro nos ayuda a reforzar esto que como mujeres adultas necesitamos que nos siga sucediendo, que se pueda hablar de sexualidad y de sexo desde las infancias. Mucho de eso que vos decías, de mi búsqueda y de lo que yo digo, es motivado por ustedes, porque yo trato de cada vez buscar más formas para poder llegar y para poder mejorar la calidad de vida de las mujeres en este caso, ¿no? Y de los varones trans también, de las mujeres trans también, varones trans, claro. Claro, sí, todo se mezcla. Es acostumbrado. Pero en realidad tengo que seguir deconstruyéndome. Sí, a todos nos pasa, pero bueno, es un aprendizaje, como vos decís que aprendés juntas en nuestro camino, nosotras también estamos aprendiendo a desconstruirnos en ese sentido, por eso hablamos siempre de mujeres y personas menstruantes, como para incluir a todos y claro, totalmente. Todas las diversidades. Exacto. Sí. Contanos cómo creció este proyecto de la edición de este libro, qué te motivó a realizar este libro. No, es lo que te decía antes, no sé si vamos a interrumpirte para hacerte preguntas, porque cuando vos hablás
nosotras... Es un placer escuchar. Sí, totalmente, y nos llevas al más allá. Así que bueno, te dejamos, si podemos te interrumpimos, y si no, vos seguí hablando. Sí, interrumpan, es difícil. Este libro es un libro pandemial. En realidad yo en la pandemia mi marido trabajaba, yo no iba al hospital, mis hijos estudiaban y yo no tenía ni lugar físico en mi casa donde sentarme. Y un día me encontré con el café con leche sentada en el pasillo y dije voy a hacer algo. Y ahí empecé el posgrado en educación sexual, que lo hice en un lugar en México que hacía 6 años que se da online, no es que era online por la pandemia. Y bueno, y como proyecto final de eso surgió mi libro. Pero mi interés en esto surge de una estadística muy real, que todavía es real, que es que la expectativa de vida de las personas trans es de 35 años. Y eso es casi la mitad de la población general, ¿no? De toda la población. Yo esto lo leí hace muchos años de un libro del doctor Adrián Heilien, que es un psiquiatra que hizo el primer espacio de salud trans en el Hospital Durán hace más de 25 años, creo, no quiero decir cosas que no son, hace muchísimos años. Y él escribió en ese momento un libro que a mí me generó mucha empatía. Él habla de una forma muy empática también. Y empecé a sensibilizarme mucho con esto, ¿no? Y ahí empezaron a surgir pacientes, empezaron a aparecer pacientes, algunos pacientes poquitos trans que me desafiaban también y que me interesaba que se sientan bien, que se sientan cómodos, poder llamarlos por su nombre. Empecé a aprender y empezó a importarme. Y también me encontré con mamá, y me encontré con mamá en un jardín, en un colegio primario, con algunos niños o niñas que yo pienso que podrían ser trans, o sea, eso es algo que lo decide cada uno, ¿no? Pero, y me encontré con las reflexiones de mis hijos y de los amigos de mis hijos, y pensé, qué genial, ¿no? Cuánto les pudrimos el cerebro nosotros cuando vuelven del colegio. Entonces pensé que quería sumar un granito de arena para disminuir esa discriminación, para que estas personas puedan tener infancias más felices. Entonces pensé que si yo trabajaba solo en un libro para infancias, no era suficiente. El trabajo en educación sexual integral, y con esto también tiene que ver, ¿no? Es con la familia, es con el núcleo familiar o en la institución. O en la institución educativa entre adultos y niños. Tenemos mucho para aprender de los niños. Recién ahora está viendo como una movida de aprender de las adolescencias, ¿no? Pero tenemos mucho para aprender de las infancias, tenemos mucho para aprender de sus respuestas, tenemos mucho para aprender de sus preguntas, de sus silencios. Y yo siempre digo que nosotros como adultos educamos sexualmente siempre. Cuando nosotros contestamos, estamos educando. Cuando no contestamos, estamos educando. Cuando ponemos cara, estamos educando. Cuando en nuestro cuerpo se nota la incomodidad, estamos educando frente a esa pregunta, frente a esa situación que vivimos con nuestros hijos y no tenemos respuestas, o la respuesta es esa. Y la educación sexual sucede siempre. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho para que la educación sexual sea maravillosa, porque de eso depende los vínculos, depende de cómo cada uno se siente consigo mismo, de la autoconstrucción del yo de cada uno, ¿no? Y los vínculos tienen que ver con eso, todo lo que hacemos para reproducirnos, que no solamente es tener hijos o hijas, sino también estudiar, crecer, compartir, leer, enseñar. Todos esos son actos reproductivos y eso tiene que ver con la sexualidad. Y como nosotros seamos en la vida, vamos a hacer en nuestra sexualidad. Entonces tiene que ver con eso. Y es un libro de educación sexual que no habla de sexo. Habla de género, habla de vínculos, habla de diferencias, pero no habla de sexo, ¿no? Entonces también poder decir, bueno, voy a hacer un libro de educación sexual que no hable de sexo. Está genial, porque aparte también es para educarnos a nosotros también y para entender y diferenciar cómo son las cosas. Es que esto que decías vos de cómo les pudrimos el coco a los chicos y a las chicas, tiene que ver con que nosotros, por más que nos vayamos desconstruyendo, hay cosas que las tenemos muy arraigadas, que fueron naturalizadas totalmente.
Y cuando se habla tanto hoy de cuidar nuestro cuerpo, de respetar nuestro cuerpo, de escuchar nuestro cuerpo, a nosotros no nos lo enseñaron eso. Yo me acuerdo que nosotros somos 4 hermanos, cuando éramos chicos había unos libros de Editorial Grigalbo de Madrid, de España, y uno era ¿De dónde venimos? ¿Qué me está pasando? Que eran súper novedosos, porque hablaban justamente de estos cambios de la sexualidad. Los personajes eran una vulva y un pene, pero no era algo que accediesen todos o que comprasen todos, era para cada etapa del desarrollo, cómo explicarle a los chicos de una manera, porque la mayoría de los padres no tenían las herramientas o creían que no había que hablar de eso. Y lo que fuimos aprendiendo, me parece, con el tiempo, Solange, y calculo que esto después lo van a ir viendo reflejados ustedes en la consulta ginecológica, esta mayor libertad y este mayor conocimiento, es que no lo podés silenciar, y que generar esto de no es el momento, tampoco le vas a dar a un niño de 4 años una explicación biológica, pero cuando preguntan, responderle en el lenguaje que ellos comprendan y limitándose a la pregunta que ellos están haciendo, ¿no? Que eso es lo más complejo, me parece, de aprender. ¿Por qué no hablar del deseo y del placer? ¿Por qué es tabú el deseo y el placer? En este curso que hice hubo una chica que dio un ejemplo muy lindo, ¿no? Cómo explicarle a un niño, una niña, qué es placer, ¿no? Distintos ejemplos, pero un ejemplo que ella dio fue: si yo, cuando vos tenés frío, te pongo un saquito y te abrazo, lo que vos sentís es placer. Claro. Y eso es placer. Exacto. ¿Y por qué no empezar a entender qué es lo que es el placer y conectarnos con el placer? Cuando vos tenés muchas ganas de invitar a un amiguito, una amiguita a casa, eso es placer, eso es deseo. Cuando vos tenés ganas de comerte un helado, eso es deseo. Claro. Entonces, es más sencillo de explicar que el malote que nos hacemos nosotros de cómo le explico eso, qué me está preguntando, pero porque nosotros tenemos una concepción errada, tenemos un pensamiento siempre en el otro sentido y no vemos la amplitud de lo que significan cada palabra. Y ni hablar lo que significa para una niña o para un niño que su mamá esté tirada en una cama una vez por mes, 2 días, 3 días, un día, porque tiene dolor menstrual, ¿no? Sí, entonces, ¿y qué miedo tiene esa hija de esa mamá que a ella le pase lo mismo? Si no tiene más información con respecto a eso, ¿no es cierto? Totalmente. Y ahí cuando vos decías, los padres no tenían herramientas, yo creo que ahora los padres tampoco tenemos herramientas, y por eso es tan importante el trabajo con la escuela, con las instituciones, formarnos, interiorizarnos, equivocarnos y acertar. Sí. Todo eso es parte del aprendizaje, pero creo que nos falta un montón. Sí, lamentablemente sí. Porque sí, la diferencia que hay es que ahora los chicos tienen acceso a poder autoinformarse. Hablan más libremente entre ellos, pero sin una supervisión. También esa autoinformación es riesgosa, porque pero la principal vía de educación que siguen, la principal vía de educación que siguen teniendo nuestros hijos e hijas es el porno. Claro. Y el promedio de edad en que miran porno es a los 8 años. Entonces, si no empezamos a hablar de la sexualidad y del sexo temprano, perdemos. Claro. Porque tienen que saber que eso no es normal tampoco. Claro. Que esos cuerpos porque además, no son ¿hasta normales? dónde un niño, una criatura, un infante de 8 años puede comprender eso que está pasando? Supongamos que no viese porno, que viese un acto sexual amoroso, respetuoso, como el que tiene una pareja que se ama. ¿Hasta dónde lo comprende? No tiene cómo procesarlo. Me da la sensación que no tiene la madurez. No, estoy de acuerdo, hay que ver qué entiende, qué puede procesar, pero lo que sí es cierto es que empiezan a tener estímulos eróticos que representan el erotismo y el deseo. O sea, necesito ese estímulo, y eso es lo que para mí trae el deseo. Entonces, el acto que yo necesito hacer no tiene que ver con el placer de la mujer, sino que tiene que ver solo con el placer de las personas que tienen pene.
Claro, totalmente. Y no existe el placer, no existe el clítoris, no existe... y tanto en películas como en el porno el orgasmo es simultáneo. ¿De qué estamos hablando? Sí, es verdad. Es un nivel de exigencia muy alto. Te quería preguntar, porque tocaste un tema que creo que es central hoy. A mí se me ocurre, tal vez esté equivocada, así por eso te lo quiero preguntar, ¿no? Nosotros le habíamos hecho una entrevista el año pasado a la hermana Marta Peloni, porque ella tiene esta red de infancia robada y bueno, y el tema de la prostitución es un tema que lo cruza, y ella nos decía que es más sencillo hoy que un niño de 8 años ingrese a una página porno que nosotros sacar un pasaje on, digamos, ¿no? Que es más común y que es más sencillo el acceso. Digamos, el acceso, ¿no? O sea, terrible. Ahora, yo pienso, esto de los estímulos que nosotros le damos a nuestros, por ejemplo, con cierto tipo de música, cierto tipo de yo cantaba Mariela Walsh cuando era chiquita, o no sé, Carlitos Balá, no sé, perdón, la edad, bueno. Gaby Fofoy Miliki. Yo soy igual. La gallina turuleca. Y los chicos te cantan reggaetón y te bailan un reggaetón que yo creo que hay una cierta inocencia de parte de los padres, de parte de los niños obviamente, pero creo que todo eso genera un despertar a la sexualidad, no sé si estoy hablando con las palabras que corresponden, o sea, vos me corregís todo después, ¿no? Pero la verdad que es una pregunta que quiero hacer, porque yo me acuerdo cuando había este programa de Tinelli, por ejemplo, cuando hacía con los niños, y les preguntaba constantemente a los niños de 4 o 5 años, ¿tenés novio? ¿Tenés novia? Y te das besitos y te das piquitos, y vos decías, ¿qué necesidad tenés? O sea, yo sentía que había como una exacerbación de algo que los niños no... Porque incluso yo me acuerdo que algunos se limpiaban la boca, ¿no? Que no querían darse besos y demás. Y entonces yo pregunto, nosotros como adultos, ¿qué estamos haciendo con esas infancias? ¿Estamos exacerbando la sexualidad antes de tiempo? ¿Qué es lo que, por esto de la adolescencia ahora es a los 9 años, pero por qué? Porque nosotros estamos haciendo que tempranen el tiempo de su sexualidad. ¿Cómo es la cosa ahí? Por empezar, si somos padres y madres, por decirlo así, la vamos a cagar, siempre. De frente, cortito y al pie, ahí, la tiro en el centro, es así, tal cual. Y bueno, si vamos a hablar con las palabras adecuadas, basta de tabú, es así. Pero sí, yo son cosas que me las pregunto igual que vos, yo son cosas que intento cuidar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste, cómo lo planteaste. Nada, yo cuando vos hablabas yo pensaba en algo mucho menos sexualizado, si querés, en las letras de las canciones, como Tini. A Tini la siguen las chicas chiquititas. Sí. Y las letras de Tini también, o sea, son de un machismo tremendo, de una entrega de la mujer tremendo, y hay una hipersexualización de Tini que está perfecta, que ella que está bien su imagen, lo que ella quiere hacer, pero no es para nenas de 3, 4 años, 5 años, 6 años. Claro. Hay como, ya no está haciendo Violeta, Tini. Claro. Exacto, entonces, nada, y yo me lo pregunto, y nada, y trato de hacer con mis hijos y mis hijas lo mejor que puedo con respecto a eso, y tratar de escuchar música que pueda transmitirnos otra cosa. Tengo un compañero que en eso ayuda un montón, pero bueno, también, qué sé yo, mi hija iba a un cumpleaños y todo lo que pasaban era reggaetón y no le gustaba, entonces también te quedas afuera. Lo que pasa que también tiene que ver, en la parte musical, tiene que ver con que si vos te pones a buscar, en realidad hay grupos infantiles que hacen reggaetón, rock and roll, todos los ritmos, bachata, salsa, pero con letras infantiles. Entonces, sí, es verdad. El pero también movimiento es cierto que va a generar es diferente.
el tema es que los padres les ponen la misma música que a ellos, les ponen el mismo video que están viendo a ellos, está todo muy marketingizado. Sí. Y siempre hubo canciones machistas. Si ustedes se ponen a pensar, hay un montón. En este curso hicimos un trabajo que había que poner canciones machistas y pasarlas a digamos, no machistas. Y hay un montón, desde Luis Miguel. Hay canciones que dicen: te voy a matar, te voy a prender fuego, por amor. Entonces, nada, yo creo que el tono está bajando un poco, pero también está bajando lo que dicen ustedes, la edad de quienes consumen eso, ese tipo de propuesta, digamos. Totalmente. ¿No? Sí, no tengo una respuesta. Lo que sí tengo es, bueno, que tenemos que seguir aprendiendo, que tenemos que seguir difundiendo, que tenemos que seguir preguntándonos, que tenemos que seguir cuestionando y cada uno tratar de poner los límites y las pautas que le parece, pero que tenemos que seguir rompiéndonos la cabeza nosotros para poder ayudarlos a que los estímulos sean los adecuados, los vínculos sean los adecuados, los límites sean los adecuados, que nosotros podamos poner límites para que ellos puedan poner límites, pues si nosotros no ponemos límites, ellos no saben ni dónde ponerlos. Totalmente. Nada, pero Mira, eso, y con respecto a la familia, perdón, sí. No, dale, después te comento un mensajito que llegó. Termina. No, y esto de la familia y la educación sexual integral, qué importante que es que la familia sepa que la menstruación no tiene que doler, los varones, las mujeres, la nena. Cuanto más gente sepa, más cerca vamos a estar del objetivo de dejar de normalizar esto, ¿no? Porque antes hablaron también de las parejas y de los vínculos y de que solamente nos entendemos entre nosotras, ¿no? Y nos acompañamos entre nosotras y el lugar seguro es solamente entre nosotras. Pero esto que pasa es parte de la sexualidad y la sexualidad es tabú. La menstruación es tabú y la sexualidad es tabú. Entonces es muy conflictivo y es muy difícil, por eso esta lucha es tan importante y tan cuesta arriba. Totalmente, totalmente. Claro. Mira, escribió Sandra y dice: mi hermana le dice a mi sobrino de 12, cuando hay alguna escena hot, tapate los ojos. Qué buen tema tendría que escuchar mi hermana. Yo lo estoy diciendo, me imagino el tono de Sandra porque la conocemos. Mira, Sandra, esto va a quedar grabado, lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube, así que después te pasamos el enlace y que lo mire tu hermana, así también. No, pero está bueno porque este tipo de cosas hay que compartirlas para justamente no pifiarle, y estar un poco más preparados en ciertos momentos de cuestionamientos y pregunta de los chicos de que empiezan, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y bueno, saber qué responder. Todos los días en nuestra vida diaria que compartimos con nuestras infancias, tenemos oportunidades de hacer educación sexual. Desde lo que pasó con un compañerito, una compañerita, desde cómo se bañan, desde cómo van al baño, desde un montón de lugares, desde una película, desde un dibujito. Hay 1000 lugares donde podemos hacer educación sexual integral, pero para eso tenemos que trabajar mucho con nosotros mismos, interpelar nuestra propia sexualidad, trabajar nuestra propia sexualidad y entender la importancia que eso tiene para poder buscar herramientas. Totalmente. Mira, nosotros tenemos acá un endormano que nos acompaña y que también está en todos estos temas de acompañamiento, de violencia, de juventud. Él vive en Córdoba y dice lo siguiente: felicidades endormanas a quienes se convirtieron en mi familia. Yo voy a llorar, hoy termino llorando. Mujeres guerreras como mi mamá. Les deseo que tanto esfuerzo sea pronto y sea ley. Valentino, así que Valen, te amamos mucho. Te amamos. Otro de nuestros niños que nos acompañan hace muchos años. Prodigios. Sí, totalmente. Y él es uno de estos niños que creció, como vos decías, viendo a su mamá no solo 2, 3 días al mes, sino su adolescencia o su preadolescencia la pasó viéndola mucho más que 2, 3 días al mes en la cama, con entradas a quirófano, salidas corriendo a la guardia, situaciones que él acompañó porque es hermoso, es todo amor, Valentino, pero que no está bueno que pase. No Exacto. es justo.
Exacto, por eso, bueno, por eso luchamos para que esto cambie y bueno, pero no depende tanto de nosotras, sino que nos escuchen y que de alguna manera empiece a cambiar para quienes vienen atrás nuestro y puedan tener una mejor calidad de vida. Sol, sabemos que estás cortita de tiempo porque tenés que hacer tus cosas también, pero bueno, comentanos tus redes, dónde se pueden comunicar con vos, dónde pueden conseguir tu libro, aparte del sorteo que tenemos hoy, comentanos así la gente sabe. Mi Instagram es Solange Eppelman, que es mi nombre, y ahí me pueden contactar, escribirme, y el libro por ahí. Me lo piden a mí y yo lo envío. Excelente. Es mi pyme. Te hago una pregunta fuera de tema, ahora que cerramos el tema, pero que hicieron hoy en el grupo y les prometí que te la iba a transmitir. Nada que ver con esto, pero nos preguntaron, ¿es verdad que hay posiciones que favorecen el embarazo? O sea, el quedar embarazada cuando vos estás buscando. ¿Patita para arriba? No. Que actúe la gravedad, eso de terminar y tener que quedarte 15 minutos haciendo la vela. No. Contestada. Un mito. No, para que se den una idea, cuando uno hace una inseminación intrauterina, que pone semen adentro del útero, la paciente se queda 15 minutos acostada por precaución y se va. O sea, imagínense que se puso eso adentro del útero, 15 minutos y se fue. No, o sea, el semen entra y el espermatozoide sube. La realidad es que no hay nada comprobado que eso sirva. Claro. No, listo. Desmitificado. Lo que sí quiero aclarar algo y quiero aprovechar, sí hay posiciones donde duele más, sí hay posiciones donde uno puede disfrutar, y las posiciones que duelen y que no puede disfrutar no se hacen. Y quiero decir algo para dejarlo claro que me parece importante, que tiene que ver con esto, porque la vulva se llamó siempre vagina, siempre se le llamó vagina, no se le llamó vulva. Claro. ¿Por qué? Porque la vagina, que está dentro de la vulva, tiene una función reproductiva, no tiene una función de placer. Entonces, si llamamos a la vulva vagina, interpretamos que la vulva solamente tiene una función reproductiva. Pero la vulva tiene labios externos, labios internos, capuchón de clítoris, uretra, vagina, vestíbulo, introito, lo que quieran. Y la vagina tiene solamente la función reproductiva, no tiene función de placer. Lo que tiene función de placer es el clítoris, con lo cual, para tener placer sexual, para encontrarnos con el placer, tenemos un cuerpo entero que nos puede dar un montón de placer, y además nuestro clítoris. No necesitamos la vagina. Claro. Excelente. Y para tu vagina, o para tu vulva, y para tu clítoris, y todo el conjunto, tenemos Biasec Gel, que hoy se sortea acá en el programa por nuestro cumpleaños en Abriendo Puertas, que generosamente Eurolab nos lo hizo llegar para compartir con ustedes. Así que Biasec Gel, hidratante lubricante con ácido hialurónico, aloe vera y ácido láctico. Ese es un buen asistente. Está bueno porque ayuda. En lo que vos estás comentando del dolor y demás, no hay que tener vergüenza de recurrir a un gel lubricante. Para mí, pacientes que usan tratamiento hormonal con anticonceptivos disminuye mucho la lubricación. No puede haber encuentro sexual sin lubricante. Incluso tocar el clítoris, tocar la vulva, tocar el pene con lubricante es muchísimo más agradable que sin lubricante. Así que hay que incorporarlo en el acto sexual, para mí, siempre. Es mucho más divertido. Excelente, excelente. Gracias, Solange, por acompañarnos en Abriendo Puertas. Gracias por estar siempre. Gracias. Así que a ustedes, de verdad. Te despedimos con este beso. Gracias por estar en nuestro aniversario y brindar tu material para sortear. Así que bueno, después te estarás enterando quiénes son las ganadoras para enviar el libro. Así que gracias, Sol. Muchas gracias. Nos estamos encontrando. Vamos a un cortecito o temita o lo que Yures tengas preparado y volvemos con más Abriendo Puertas y el sorteo. Se viene el sorteo, no se vayan. Como después de la noche brilla una